San José, Costa Rica, hasta donde usted se encuentra, sea en Europa, sea en el Caribe, Suramérica, Centroamérica. Esto es la segunda temporada de Cerca y Personal. Y véame la sonrisa, que a pesar de que estoy muy nervioso, estoy muy contento de que una vez más comenzamos una gran aventura. Una aventura en primera instancia a la que tengo que darle muchísimas gracias a todo mi equipo, que se ha puesto de verdad el overall, se ha puesto los guantes, ha agarrado la pala para precisamente hacer que esto sea realidad. De verdad, muchísimas gracias a este equipo de personas tan especiales que pues son mis motivadores, de verdad. Y a usted también un gran saludo. Gracias por estar siempre en contacto en la primera temporada. Ahora, lo mejor de todo es de que estamos comenzando esta segunda temporada, este segundo round, con personas que usted no solamente va a sonreír, sino también de las cuales va a aprender muchísimo, porque venimos recargados con más experiencias, con más historias, con más cosas que aportar. Y sobre todo que tenemos la gran probabilidad de que podamos juntos aportar al mundo algo buenísimo. Dígale a la gente que haga clic en me gusta en Fabián Solo. Que haga clic en me gusta en Fabián Solo, y si usted tiene gente, tiene el teléfono a mano, empiece a llamar a su gente donde quiera que usted se encuentre. De verdad, muy emocionados. Y quiero pasar, bueno, yo tengo que reconocer a Edgar Roldán, que es es productor de todo este proyecto. Rodelen, Alison, Marianela, Liani, Yasser, Julie, Jonathan, Esdras. Hay mucha gente, Ariel por supuesto, que estamos formando parte de esta mística en donde queremos hacer un encuentro con usted, y que usted también pueda sentirse parte de esto. Lo que verdaderamente hace este espacio es su presencia. Lo que verdaderamente hace este espacio es su aporte. Y esa es la magia que tenemos cada vez que nos encontramos en De Cerca y Personal con Fabián Solo. Y ahora, sin más que atrasarnos, quiero darle también la bienvenida a la inigualable, la mujer que es bien chiva. Esta es Alison. Alison, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada, nerviosa también. Estoy nerviosa, Fabi, porque esta es una gran temporada que está iniciando y yo estoy segura que va a estar demasiado chido para todos ustedes. Entonces, de igual forma, yo quería invitarlos. Si ustedes no sabían, nosotros también tenemos una página de YouTube. Entonces, invitarlos a que se metan a De Cerca y Personal y se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den clic a la campanita. ¿Por qué? Porque cada vez que usted le dé clic a la campanita y nosotros vayamos a transmitir, a usted le va a salir una notificación de que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, para que sepan, de igual forma, invitarlos a que ustedes nos escriban desde dónde nos están viendo. Si usted nos está viendo desde Europa, desde aquí, Costa Rica, desde Centroamérica, que nos escriba desde dónde nos está viendo. Muchísimas gracias. Buenísimo, Alison. Vamos a tener muchísimas sorpresas, de verdad. Y lógicamente, ya este casi no es un experimento. Ustedes lo hicieron un proyecto. Y estamos de verdad muy, muy contentos de poder estar aquí todos juntos. Y esperamos de que los temas que ustedes escuchen, incluso que ustedes nos puedan proponer temas para que nuestros invitados, nuestros expertos de vida podamos tomarlo en cuenta, y de esta manera hagamos una relación muchísimo más orgánica entre nosotros. Hoy hay un tema importantísimo del cual pues yo quisiera compartir con usted. Y también me engalana el hecho de el invitado que tenemos hoy. Pero quisiera hacer un pequeño repaso, porque esta situación la vivimos cotidianamente, todos los días. Es parte incluso del crecimiento nuestro, y sin embargo lo tomamos como una forma de amenaza o de escape. ¿Quiénes no tienen problemas? Hay tres diferentes tipos de problemas. El intrapersonal, que es yo conmigo mismo. El interpersonal, que es cuando tenemos problemas con parte de nuestra familia o amigos o nuestras parejas.
y también aquel que es intergrupal, en donde hay grupos enteros que desarrollan cierto tipo de aspereza en su relación y esto produce conflicto. El conflicto siempre va a vivir con nosotros y por eso es importante tener no solamente las herramientas, sino la inteligencia para saber cómo tenemos que lidiar con eso. Ahora, como a mí me gustan mucho los recetarios, no es porque yo sea chef, pero creo importantísimo ir desgranando esto. En primera instancia vamos a ver qué es un conflicto. Y si usted tiene papel y lápiz, pues puede empezar a apuntar. Un conflicto es todo aquello que provoca, ojo, un desencuentro. Cuando hablamos de desencuentro es de que las cosas están funcionando bien, hay una buena dinámica en el flujo de comunicación y en el flujo, en la dinámica de relación, pero de repente hay una pequeña chispa, un desencuentro entre personas, un problema personal ante una situación complicada y se da un enfrentamiento. A veces es un enfrentamiento armado, otras veces lo cierto es que es un enfrentamiento violento. No se requieren armas porque a veces la actitud, las palabras y una serie de situaciones en la dinámica de comunicación empiezan a producir una serie de circuitos y la cosa va en crecimiento. Entonces, los conflictos en primera instancia debemos de saberlos mencionar y darles nombre y saberles dar el perfil. Porque cuando nosotros hablamos de conflictos simplemente estamos pensando en una imagen caótica, una imagen que no puede ocurrir. Y eso es imposible. Para que toda relación pueda crecer, es importante, aunque usted no lo crea, es importantísimo el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto viene a traer una perspectiva muchísimo, trae desarrollo. Es importantísimo. Ahora, yo quiero que usted vea nuestra próxima pantalla por lo siguiente, para traerle incluso tranquilidad a todas aquellas personas que probablemente se encuentran en conflicto. Para cada conflicto siempre hay una solución. Ahora, ¿qué es la resolución de conflictos? Y esto es lo que vamos a hablar con nuestro querido amigo hoy. Son técnicas, son habilidades que se ponen en práctica de manera, ojo, inteligente. Tiene que haber sensibilidad y tiene que haber empatía. ¿Para qué? Para buscar la mejor solución. No es una respuesta violenta a un conflicto, a un problema, a un malentendido que existe entre dos personas o incluso es algo personal, como dije al principio. Pero es importantísimo poder entender que es inteligente, sensible y empático. En tanto no exista estos tres elementos en nuestro propósito de resolver algo, en realidad lo que podemos hacer es muchísimo más grande el conflicto. Así que importantísimo poder empezar a desgranar esto y a ver el ABC de lo que usualmente nosotros enfrentamos y en muchas ocasiones queremos obviarlo. El problema es que cuando lo obviamos produce una serie de heridas y una serie de situaciones en donde el problema se hace muchísimo más grande. Quiero ir a una máxima y ya le digo, usted va a estar viendo ciertas notas allí para que pueda entender e incluso tomar nota, haga su propia bitácora cada vez que empecemos a vernos de cerca y personal. Porque los conflictos forman parte de la vida, es parte de la interrelación del ser humano. ¿Por qué? Porque los conflictos pueden utilizarse para desgarrar una relación, pero también, si lo vemos desde otra perspectiva, puede ser el impulso que permite que las personas se percaten cuando algo no está funcionando de manera correcta. No solamente en la otra persona, sino también en uno mismo. Por lo tanto, el conflicto puede ser muchísimo, muy útil en esta situación para fortalecer nuestras relaciones, para podernos desarrollar de una forma muchísimo más saludable. Porque al fin y al cabo hay un proverbio por allí que dice que el hierro con el hierro, cuando se rozan de forma efectiva, cuando se rozan de manera correcta, lo que hace es que ambas partes se afilan. Y ojo, no se afilan para volarse la cabeza de forma muchísimo más efectiva. Se afilan para poder ser mejores el uno con el otro y consigo mismo. Ahora,
Hay un problema cuando nosotros dejamos que el tiempo pase en el conflicto, porque es natural que cuando hay un problema no queremos abordarlo, no queremos obviarlo porque queremos evitar dolor. Entonces, tenemos un grave problema cuando el conflicto lo dejamos que pase. Siempre se ha dicho que el tiempo va a sanar las situaciones. Ahora, ¿cuándo es el tiempo de solucionar un conflicto? Bueno, la respuesta es a tiempo, o bien en el tiempo clave. Hay una gran diferencia entre a tiempo y a tiempo clave. Hay un momento específico para poder abordarlo cuando nosotros estamos capaces de sentarnos en la mesa del acuerdo y poder entonces abordar lo que a veces no queremos abordar. Ahora, hay que hacerlo a tiempo. ¿Por qué? Porque el problema de dejar que el tiempo pase desarrolla varias cosas. En primera instancia, encapsula el conflicto, ayudando a que los rencores o el mal pensamiento hagan muchísimo más daño. Entonces abordamos las situaciones con indiferencia, nos hacemos más duros, hay dolor, nos precipitamos emocional y mentalmente, y una serie de cosas más que usted puede también asumir cuando los malos sentimientos empiezan a hacer cabida y no solucionamos el conflicto a tiempo o en el tiempo clave. 2, aleja a los interesados del conflicto. Cuando hay una pelea, no se quieren ver, no se quieren hablar. Y esto sucede muchas veces o resulta en un alejamiento muchísimo más severo. Y a veces no nos damos cuenta aunque vivamos dentro del mismo techo de nuestra casa. Y 2, nos hacemos permisivos en cierto tipo de actitudes, en cierto tipo de pensamientos y hasta en cierto tipo de acciones y actividades individuales, lo cual hace que el conflicto se agrave y añada además otro tipo de conflictos. ¿Cómo la ve? Vamos a desgranar un poco más esta situación del conflicto, pero antes quiero darle el pase a Alison. Me imagino que debe estarla pasando chivísima allí Claro con la que gente sí. que está escribiendo. Claro que sí, demasiado chiva, porque desde acá nos está escribiendo Marjorie Herrera, dice que nos envía muchos saludos. Entonces, un saludo beso para a Marjorie. También Mariana Villalobos dice, aquí presenté esta cita tan especial y de lujo. Claro que sí. Qué lindo eso. También Jenny Campos nos envía muchos saludos. También dice Adri HT, saludos Fabián. Lenzi Barahona nos envía saludos. Nora Asensio desde Argentina. Buenísimo. Saludos Un gran hasta abrazo hasta Argentina. También Ronnie Salas dice, hola Fabián, buena noche. Melanie Cepeda también nos envía muchos saludos. Marcela Flores dice, hola. También nos envió por acá Blanca Chavarría, nos dice, hola, saludos. Dice Mariana Villalobos desde Naranjo, una gran noche lluviosa pero sabroso para disfrutar de esta gran cita. Claro que sí, está buenísimo. Excelente. Dice por acá también Sara Cuero, buenas y linda noche para todos. Muy bien, Alison, muchísimas gracias. Alison va a estar siendo nuestro interlocutor. Usted escríbanos. Por favor, háganos saber desde dónde nos están escribiendo y qué hora es en el lugar donde usted se encuentra, independientemente si es en Europa o bien en Sudamérica o en el Caribe, incluso en Centroamérica. Háganoslo saber, por favor. Hablando sobre conflictos, voy a llamar a una persona no porque genere mucho conflicto, sino porque está encargado precisamente y es muy efectivo a la hora de trabajar este tipo de situaciones. Él es un gran profesional, él es un gran amigo y hoy está iniciando esta nueva etapa con usted y conmigo y forma parte ya de la familia de Cerca y Personal. Él es Alex Grant. Por favor, Alex, pasa al frente. Es un gran gusto, de verdad. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Gracias, Fabián, por invitarme a estar con vos en esta nueva temporada y también por permitirme ser parte de este hermoso proyecto en este hermoso lugar. Qué bueno has que te creado, guste. Junto con tus colaboradores, y esperamos que lo que vamos a compartir el día de hoy sea de utilidad para muchísimas personas. Claro que sí. que sintonicen y que ojalá esto arroje un poco de luz a la situación que puedan estar enfrentando. Por supuesto. Nos conocimos en un programa de televisión en un canal en Costa Rica. Este hombre lo conocí y lo primero que le vi fue el pelo. Dije, cuando sea grande, que no he podido ser más grande que él, porque desde que ahora que lo vi le dije, vos has crecido más, definitivamente.
Y yo le decía a Fabián, mira, a mis casi 48 años dudo que yo siga creciendo, si no sería como un fenómeno, ¿verdad? ¿O será que yo a mis 40, no, a mis 50 y resto de años me estoy encogiendo? Yo creo que es que hace tiempo, como no nos vemos, habías perdido La perspectiva de que vos sos más alto de que que yo. Era yo. un pelín, literalmente por el pelo Yo un creo poco que más es por alto los que vos. 7 centímetros de cabello, pelo que tenés. puede ser eso. Te puede ser envidio por eso. eso. Toma asiento, de verdad. Es un gusto. El gusto es mío. Mira, yo me voy a poner a gusto aquí. Conflictos. ¿Cuál es el conflicto del conflicto? ¿Cuál es el conflicto del conflicto? Yo creo que a veces el concepto que manejamos acerca de lo que el conflicto es, nosotros como costarricenses que vivimos en un país sin ejército, a veces se asocia el conflicto con el conflicto armado o con la presencia de un conflicto bélico donde hay tal vez derramamiento de sangre de por medio, o lo asociamos con la violencia, literalmente. Pero el conflicto como bien lo planteabas al inicio, puede ser un conflicto interno, puede ser un conflicto entre personas, puede ser un conflicto entre grupos, y no necesariamente, así como la violencia no tiene solamente una manifestación literalmente física, también hay otras formas en las que nosotros podemos estar manifestando una situación de conflicto, un desencuentro, una fricción, y tal vez no estar conscientes de ello, o inclusive hasta resistirnos a llamarlo un conflicto. Hay tantísimos, en tantísimos países, tantísimos sinónimos, palabras que la gente, que nos creamos culturalmente para no llamar las cosas por su nombre. Mira, yo te voy a decir, hay palabras y hay actitudes que son sangrientas y provocan sangre. Claro. Ese es el asunto. Y nosotros usualmente creemos de que las peleas y los conflictos pueden ser parte incluso de nuestra mecánica de relación, en donde nos decimos cualquier idiotez. Y al final el daño es muchísimo mayor. Fabián, igual es válido decir, y vos lo decías también, que el conflicto es parte de cualquier relación humana, es parte de la vida. El conflicto no necesariamente es bueno o malo en sí mismo, sino que va a depender del uso que nosotros le demos para poder entonces manejarlo y utilizarlo inclusive como un combustible para traer el cambio. El conflicto es parte de nuestra cotidianidad. Si se dice usualmente que cada cabeza es un mundo, siempre que 2 o 3 personas estemos en un mismo lugar, cada uno va a tener un punto de vista distinto. A mí me encanta la definición de lo que un punto de vista es. Se dice que un punto de vista es la visión desde un punto. Volverlo a repetir, por favor. Se dice que un punto de vista es la visión desde un punto. Desde el punto donde cada uno de nosotros está parado en este mundo, tenemos cada uno un ángulo de visión y tenemos puntos ciegos también. Entonces, siempre vamos a tener divergencias, siempre vamos a tener diferencias, siempre vamos a tener perspectivas que son distintas. ¿Es necesario el conflicto? El conflicto es necesario. El conflicto es necesario para convivir. Bueno, vos no me dejas mentir. Te voy a interrumpir. Dice Mageni de la Vega, yo no sé dónde escribe Mageni, pero dice, ay, qué guapo Alex, saludos. ¿Ves? Ya estamos empezando mal, de verdad. En fin, el punto de vista siempre es un punto de la realidad. Ahí no lo están poniendo. Para algunos Buenísimo. eso puede ser un conflicto. Por dicha, mi esposa y yo estamos bastante claros de que esto es parte del trabajo y no pasa nada. No me digas. Pero el conflicto, te decía, que sí es parte de nuestra cotidianidad y que, en efecto, sin el conflicto, muchas veces nos perdemos esa energía necesaria para hacer descubrimientos, para innovar, para generar nuevas soluciones. Es esencial, es esencial el conflicto y es parte de la cotidianidad. Ahora, cómo lo manejamos va a depender muchísimo de
lo que para nosotros la palabra conflicto genere. Habrá personas que lo vean como una amenaza Exacto. y habrán quienes lo vemos como una oportunidad. Si no hubiese conflicto, y vos no me dejas mentir porque vos también atendés en consulta igual que yo a personas en consejería, cuando una persona llega a nuestra consulta y nos dice, yo vengo de una familia donde no hay conflictos, mi familia es perfecta. ¿Qué problema? Cuando a mí alguien me dice que viene de una familia sin conflictos, yo me pongo el cinturón. Porque yo sé que tengo que prepararme para entrar en una montaña rusa porque no hay familias perfectas. Y las personas donde más se niega el conflicto es donde más conflictos hay. Volverme a repetir esa parte, porque yo creo que le tenemos tanto miedo a esto del conflicto que queremos obviarlo. O a veces nos ponemos una careta diciendo de que no hay ningún tipo de conflicto, por lo tanto, cuando venga el conflicto, entonces el conflicto es grandísimo. Perdón este trabalenguas, pero vuélveme a repetir ese punto. A menudo cuando las personas niegan la existencia de un conflicto, es cuando probablemente estemos ante un conflicto probablemente de una magnitud aún mayor y más seria, O no más aprende grave. o no puede asumir un conflicto, ¿no? El conflicto se lo revuelca, por decirlo de alguna manera. Sí, porque es que el primer paso para resolver cualquier diferencia es reconocer que existe un problema, que existe un reto. Es como una enfermedad. Si yo no reconozco que existe la enfermedad, ¿cómo puedo entonces discernir cuál será el mejor tratamiento para atender esa enfermedad? Lo mismo nos puede pasar con un conflicto. El primer paso para resolver cualquier problema es ponerle nombre. Ok. Es ponerle nombre. Antes de desgranar eso, yo quisiera, vamos a ver, vos a la hora de que estábamos discutiendo sobre este tema para compartirlo con nuestra gente, estabas hablando o trajiste a colación un concepto, Correcto. que es una filosofía desarrollada en Sudáfrica, Correcto. Ubuntu. Y damas y caballeros, ustedes lo van a tener en su pantalla mientras Alex nos lo explica. ¿Qué tiene que ver el conflicto con Ubuntu? Ubuntu, y como lo ven ustedes en pantalla, es un concepto africano tradicional enfocado en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas. Es un concepto que tiene la capacidad como de aglutinar el hecho de que hay una relación, hay una interrelación entre todos nosotros, que todos nosotros estamos de una u otra forma interconectados, que tenemos una relación de interdependencia los unos con los otros y que por lo tanto si existe un conflicto en medio de nosotros va a ser en el contexto de esa interrelación entre nosotros que vamos a poder hallar y construir de conjunto una solución para el mismo. ¿Hay lealtad dentro del conflicto? Puede haberla, no siempre existe. Los conflictos a veces pueden generar que las personas nos atrincheremos y que nosotros tomemos partido y que creemos alianzas y que tomemos como que yo no puedo coincidir con vos y tener desacuerdos con vos y seguir siendo amigos, ¿verdad? Hay personas que piensan que los amigos o los familiares o las parejas Nunca tienen conflicto. no podemos disentir y querernos, como que estuviera en conflicto literalmente el hecho de que la afectividad se pierde si tenemos una diferencia o que las buenas parejas no discuten, lo cual es mentira. ¿Vos discutís con Michelle? Sí tenemos diferencias. Y damas y caballeros, Michelle es una mujer 4x4. Así es. Ha sido una de las comunicadoras más importantes de este país, periodista de alto nivel. La mujer es, pero con todo. Conflicto. Vos me estabas hablando que Ubuntu se basa, o sea, desarrollamos el conflicto, pero tomando en cuenta en primera instancia nuestra interdependencia. Correcto. Si nosotros tomamos en cuenta nuestra interdependencia, vamos a mirar el conflicto y a aislarlo de la dignidad de la persona. ¿Es así? Correcto. Si nosotros aislamos el conflicto y lo sentimos como un ente externo, o creer como que no hay cabida para un conflicto entre dos personas
que nos somos leales o que nos queremos o que tenemos un proyecto en conjunto, en realidad estamos negando el hecho de que el conflicto no es incompatible con la lealtad. Podemos ser leales, podemos querernos mucho y tener puntos de vista absolutamente divergentes. Para muestra un botón, ¿acaso nosotros recién acabamos de tener elecciones en este país? Ajá, un tema que es... Que polarizó como nunca en la historia reciente de nuestro país se había visto una polarización tan grande de tantas perspectivas por una cuestión política, por creencias religiosas, por valores, por concepciones como el de la familia, el matrimonio, etcétera, etcétera. Y muchas personas llegaron a perder relaciones producto de los puntos de vista divergentes que habían entre ellos por no compartir una misma visión de cuál debía ser la ruta a seguir a la hora de elegir a nuestro mandatario. Y a veces ese tipo de encuentro es insalvable. Después las consecuencias que se dan, la gente ya no se pueden empatar más. Sí, a veces se generan fisuras muy profundas, sobre todo si en medio del conflicto nos dijimos o nos hicimos cosas que nunca imaginamos posibles entre nosotros y tal vez llegó a lacerarse la relación a un punto donde tal vez se vuelve un poco difícil de restaurar. Porque en el conflicto, si nosotros dos somos muy cercanos, si nosotros dos somos muy amigos, en el conflicto yo voy con los tacos de frente a atacarte a vos y no precisamente el conflicto que nos está separando. ¿Y cómo se hace para poder hacer esa separación? Porque en el calor del colerón yo te voy a insultar, empezando por tu pelo. Mira, yo creo que es importante entender que nosotros tenemos que separar la posición que tenemos, la postura que cada uno de nosotros tiene en un conflicto de la persona. O sea, a veces personalizamos el conflicto y entonces yo te empiezo a atacar, empiezo a criticar tu apariencia, empiezo a criticar tu etnia, empiezo a criticar tu género, empiezo a criticar a tu familia, simplemente porque tenemos un punto de vista diferente sobre un asunto. ¿Qué es lo que sucede cuando no estoy atacando el conflicto, sino te estoy atacando a vos? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? Bueno, te estoy irrespetando, te estoy violentando y te estoy lastimando y probablemente estoy traspasando sin duda un límite, porque yo no necesito violentarte para decirte que tengo un serio desacuerdo con tu punto de vista, pero es que hasta para tener diferencias necesitamos también sabernos comunicar y no faltarnos al respeto. O sea, y aplicar el Ubuntu. Y aplicar el Ubuntu. De hecho, en el Ubuntu también podemos ver que hay otras definiciones, hay otras traducciones al español. Se dice que algunas ideas, algunos principios que explican el Ubuntu es que la humanidad es una humanidad hacia otras personas. La idea de que si todos ganan, tú ganas. Que yo soy porque nosotros somos. Esa frase me encantó. ¿Verdad? Aquí es donde viene la empatía. No te voy a hacer algo claro, porque yo soy el que me voy a golpear en el conflicto. Porque estamos todos conectados y atacarte a vos es atacarme a mí, ¿verdad? Wow. Atacarte a vos es hacerte algo que yo no quisiera que me hicieran a mí. Entonces, muchas de estas ideas son las que acompañan este concepto de lo que Ubuntu representa. Vamos a ver. Hay conflictos en la cotidianidad y es bueno de que ustedes vayan escribiendo. Aquí también tenemos otro dato para que ustedes lo puedan ver en pantalla. Tenemos creencias y mitos con respecto al conflicto y hemos estado hablando de eso. ¿Qué otros tipos de mitos y creencias hay para huir al conflicto? Existe la idea, como bien lo ven en pantalla, que las personas buenas o sanas no pelean y no tienen diferencias, que la paz es ausencia de guerra. Entonces, si no hay una guerra, no estamos en conflicto. Puede ser que vivamos en una familia donde no nos hablamos los unos a los otros, pero no decimos que eso es un conflicto, aplicarnos la ley del silencio, ¿verdad? O de la frialdad. Y algunos creen que ahí no hay conflicto. Claro, o pensar que la paz es un destino, que es un punto al que arribamos y no un camino. Cuando hay amor no se puede disentir y que tener conflictos habla muy
muy mal de mí y de mi grupo, ¿verdad? Esas son algunas ideas que la gente podría tener ahí como instaladas en su disco duro acerca de lo que el conflicto representa. ¿Por qué cuesta tanto sentarse y reconocer un conflicto y abordarlo? Nosotros aprendemos, Fabián, a manejar nuestros conflictos según lo que crecimos viendo en nuestras familias. ¿Cuántas veces muchos de nosotros crecimos, tal vez nuestras familias atravesaban una crisis y entonces de chicos se nos castigaba si se mencionaba tan siquiera la existencia del problema? O si había un conflicto, se ordenaba que los chicos salieran, que fuesen a jugar, que fueran a otro lugar y no se les participaba, ¿verdad? Así la casa estuviese colapsando, no se les participaba de lo que sucedía. Muchas veces los conflictos se hablaban entre dientes o se murmuraba, ¿verdad? Y nosotros, porque a veces los padres son tan ingenuos que piensan que los niños no se dan cuenta de las cosas. Y los niños son como esponjitas que absorben absolutamente todo. No necesitan tener todas las piezas del rompecabezas para percibir, aún siendo bebés, que hay tensión en el ambiente. Sino, quienes hemos cuidado de un niño sabemos que un niño que está en un ambiente cargado de tensión muchas veces no duerme bien, muchas veces tiene pesadillas, a veces somatiza la tensión que percibe en el ambiente y se le afloja la pancita, se le afecta la digestión. Una pareja nunca se pelea delante de sus hijos. Pero, de hecho, hay un grave conflicto de silencios y de distancias. Y se guardan las apariencias. Claro. Eso es absorbido también por los demás miembros de la casa, por decirlo de esa manera. Por supuesto, porque eso se vuelve una bomba de tiempo. El creer que porque no discutimos frente a los chicos, que los chicos no se ven afectados, que ellos no les afecta en nada, en realidad, o que no lo perciben, es muy ingenuo. ¿Por qué? Porque los chicos pueden percibir en nuestras miradas, pueden percibir en nuestros silencios, en nuestra actitud. Eso es un acto emocional como también espiritual, ¿verdad? Claro. La emocionalidad se transmite, aunque no la digas. Aunque no la digas. Rocío Ugalde nos dice, ¿qué hacemos cuando la persona no te da opción de diálogo? Bueno, es difícil porque se ocupan dos para bailar el tango, ¿verdad? Si el conflicto es con otra persona, lo ideal sería tratar yo de abordar a esa persona en un diálogo. Ahora, si la persona no está abierta al diálogo, a veces podemos recurrir a escribir un correo o escribir una carta y tratar de explicarle por esa vía cómo nos sentimos y cómo creemos que tal vez el poder conversar sobre el asunto podría ayudar a allanar el terreno. A veces cuando uno de los dos no está anuente a tener un diálogo, o si yo temo que al calor del momento yo pueda decir o hacer cosas que luego puedo lamentar, la posibilidad de escribir me permite editar lo que voy a decir, me permite filtrarlo, me permite cerciorarme de que yo estoy diciendo exactamente lo que quiero transmitir, que tal vez en un momento inicial acalorado lo escribí de una cierta manera, pero cuando ya dejo que bajen un poco las aguas, mira, esto tal vez está un poco fuerte, o esto está un poco pasado de tono, o esto está como un poco sarcástico, irónico, puedo editarlo. Muy a propósito de lo que vos estás hablando de escribir, hay conflictos en la cotidianidad. Vos nos diste varias fuentes. Sí, existen varios espacios. Hoy más que nunca las redes sociales son un espacio para el cual ese podría ser todo otro programa, ¿verdad? Porque efectivamente a veces carecemos de un protocolo y la gente no sabe cómo utilizar las redes sociales y las mal emplea y las hace como su terreno para tirarse ofensas porque se envalentonan y dicen en redes sociales lo que no se atreverían a decirte cara a cara. También sucede en la carretera cuando nos transformamos detrás del volante. También sucede en nuestra convivencia, tanto en el vecindario como en nuestra casa. Puede suceder en nuestro espacio de trabajo, en nuestra oficina, y también puede pasar en espacios de índole más político o más de masivo. índole institucional, eclesial, Claro. etcétera. Claro. Sí pueden haber múltiples espacios donde esto puede acontecer. Muy bien.
quisiera pasar a Alison, pero hay un dato más, creo, que vos nos diste y sería bueno pasar inmediatamente a él. No sé, Rode, si tenés algo ahí. Este enunciado. Necesitamos impregnarlo en la gente para que no tenga miedo. Hacerle entender que el conflicto, y es importante volver a repasar eso en esta primera sección, el conflicto es necesario. El conflicto es algo que va a suceder tanto en el plano individual como en el relacional y que es importante abordarlo. Sin el conflicto, ¿qué es lo que pasa? El conflicto no desaparece porque lo barramos debajo de una alfombra o lo metamos en un cajón, ¿verdad? Sin el conflicto no va a desaparecer simplemente porque lo neguemos, porque neguemos su existencia, porque el conflicto también tiene vida y tiene, si se quiere, hasta voluntad propia. Y el conflicto va a asomar su rostro tarde o temprano. Es como la persona que lleva, como decimos acá en Costa Rica, la procesión por dentro. Yo puedo estar ahí trague mi molestia sobre una situación, pero el día menos esperado explota. Y si no lloro hacia afuera, lloro hacia adentro. Y me enfermo. O un día que simplemente ya no puedo, estallé como un volcán y simplemente dejé salir mi frustración porque nunca la manifesté. Y hay algunas personas, en particular los varones, que generamos tracción con el enojo. Y solo enojados nos atrevemos a decir lo que estando serenos no nos atreveríamos a decir. Ahora ejemplifiqué. Cuando empecé a decir de que teníamos un conflicto, vos y yo como amigos, puse un ejemplo cotidiano, porque no estoy viendo el conflicto, sino que de alguna otra forma quiero tocarte a vos en tu dignidad para molestarte a causa del conflicto que tenemos. Lo que decimos popularmente torear a la otra persona. Te toreo por tu apariencia. Te dije, a pesar de tu pelo y qué sé yo. Hay dos caras del conflicto, el que insulta y el que recibe el insulto. Te podés molestar o no te podés molestar cuando alguien te está toreando, te está llamando al ring. ¿Cómo se hace? Ese ejemplo que das, yo lo puedo llevar un paso más allá. Ajá. Porque muchas veces no solamente es la apariencia, a veces es tu etnicidad, a veces puede ser tu trasfondo socioeconómico, el lugar donde vivís, puede ser tu preferencia sexual, puede ser algo que es parte de tu identidad, que es parte de cómo vos mirás el mundo. Entonces, ya no estoy atacando una idea tuya, o una perspectiva, una opinión tuya que quiero debatir con vos, sino que estoy dando un golpe bajo. Y antes decíamos que un mito es que las buenas parejas no pelean, claro, pero en realidad las buenas parejas sí peleamos, lo que no hacemos es darnos golpes bajos. Ok. Entonces, las personas, los amigos, las parejas, los compañeros de trabajo podemos disentir, pero si nos amamos, si nos respetamos, jamás vamos a decir algo intencionalmente para lastimar a la otra persona. Excelente. No se dice algo intencionalmente para lastimar a la otra persona. Alison, ¿qué nos está diciendo la gente en este momento? Y me imagino que debe haber un montón de preguntas para Alex en este momento. Sí, claro que sí. Dice por acá Karen Reese, un conflicto es la codependencia de un padre o madre. Le sacan sangre a uno con palabras. También dice por acá... Una pausa, un paréntesis. Okay. ¿Qué tenés que decir con eso? Te vi con está, ganas de decir algo. Eso está muy cargado porque ahí aparece un tema que a mí me apasiona, que es el tema de la codependencia. Y yo que trabajo precisamente con grupos de apoyo de varones codependientes, efectivamente cuando estamos en una relación de codependencia, que básicamente es una relación donde hay una persona dependiente y otra que es dependiente de que dependan de ella. El codependiente es la persona que ama a su prójimo más que a sí mismo. Entonces, sí, en una relación de codependencia estamos rodeados de parásitos, de vividores, de sanguijuelas, de personas abusivas, pero ese poder lo cedemos nosotros porque no ponemos un límite. ¿Quién es un parásito? Un parásito es una persona que literalmente vive a expensas tuyas. ¿Quién es un sanguijuela? Lo mismo.
Es una persona, Te está es una chupando persona la que está energía chupándote y la vive- sangre, que vive de vos, pero nosotros nos ponemos en esta posición de vulnerabilidad porque el codependiente no cree ser lo suficientemente querible o amable, entonces lo compensa con ser necesitado. Tenemos que hacerle una promesa a la gente. Tenemos que volver para Tenemos hablar que de ese venir tema, para porque hablar de ese ese tema. tema, con ese Buenísimo. tema a la gente le da, yo lo veo en mis redes sociales, cómo la gente siempre responde increíblemente a ese tema precisamente porque hay mucha gente viviendo en relaciones de codependencia sin darse cuenta. Queda pendiente. Ali, Dice por acá de Yanira, demasiados buenos ambos. También dice por acá que un gran punto de vista es que la esposa de Alex es preciosa. Un gran saludo para Michelle. ya decía algo. No vamos, yo no, aquí, No lo va a se le negar. aquí no se le contradice a nadie y entonces yo sería el primero en estar absolutamente de acuerdo Yo con le esta digo amiga. a Alex detrás de cámaras y también a Michelle se lo he dicho. Él tiene un excelente gusto. Ella no. Sigamos. Bueno, habrá gente que disienta con eso también, pero se Es vale, parte del se conflicto. vale, es parte del Es Es conflicto. parte de- del conflicto. Sigamos. Dice Mariana Villalobos, el conflicto nos ayuda para conocer a los demás. Sabremos que no les gusta a una persona y evitarnos no hacerles lo que evitarnos hacerles lo que les gusta, lo que no les gusta. Sí. Y de un conflicto nace también la prudencia. Se va a atragantar Alex. Sí. Necesita responder. No, me gusta mucho ese comentario porque creo que el conflicto tiene la capacidad de sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Porque los conflictos ponen a prueba y ponen en evidencia lo que nosotros somos. Tengo un ex compañero universitario de Guatemala, Lester Alvarado, que solía decir que nosotros somos como una bebida gaseosa enlatada, que cuando se nos agita sale lo que somos adentro. Cuando se abre. Exacto. ¿Verdad? Entonces a veces el conflicto es como agitar un refresco gaseoso y lo que va a salir es lo que somos, va a salir nuestra esencia. Entonces el conflicto tiene esa posibilidad de potenciar y evidenciar lo que somos en nuestro interior. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Ali? Dice por acá Karen Rees, es que no puede andar uno escondido. Así También es. dice por acá Nora Asensio, el conflicto es algo normal. Depende de vos sacar lo mejor de ese conflicto para poder resolver y crecer. Muy bien. También dice por acá Jane Forbes, dice, ¿cómo se maneja el conflicto con una persona conflictiva o complicada? ¿Cómo se maneja Qué el conflicto relativo. con una persona Conflictiva. complicada? Yo creo que todos somos complicados, todos somos seres muy complejos. A veces nosotros nos creemos ser nada complejos, ¿verdad? Porque en nuestra propia autopercepción creemos que somos personas sumamente afables, accesibles, qué sé yo, ¿verdad? Pero nosotros, a veces el conflicto, si nosotros nos grabaran en una cámara escondida en medio de un conflicto, nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos muchísimo de ver nuestras reacciones, ¿verdad? Porque a veces no nos vemos. Y yo digo que a veces andamos por la vida como vampiros, ¿verdad? Se dice que los vampiros, que claramente no existen, hago esa salvedad para que, ¿verdad?, no entrar en conflicto, sabemos que son figuras míticas, pero se dice que los vampiros cuando pasan frente a un espejo no tienen reflejo. Y entonces a veces andamos por la vida como vampiros porque estamos ciegos a nuestros propios ojos. Vampiros, parásitos, sanguijuelas. Y dice Jenny, ¿y cómo los quitas a esas sanguijuelas? ¿Cómo los quitas? Yo creo que es interesante porque esas personas que se aprovechan o que viven de una forma parasitaria con nosotros, nos olfatean. Es curioso que ese tipo de personas vividoras, aprovechadas, sanguijuelas, no lo hacen con cualquiera. O sea, no se le adhieren a cualquiera, porque solo lo hacen con personas que no establecemos límites, con personas que mendigamos el afecto. Vamos despacio, vamos despacio. Es importantísimo esto que está hablando Alex para la gente. ¿Ok? El sanguijuela escanea y sabe a cuál de las vacas del ganado se les va a pegar. Correcto. ¿Es así? Correcto. Y Las características personas, de esta vaca apetecible para el sanguijuela. una persona con una autoestima dañada, una persona que mendiga el afecto, una persona
que no cree ser lo suficientemente querible o amable, por lo tanto le apuesta a ser necesitado o necesitada. Una persona que nunca dice que no y por lo tanto le dice que sí a todo el mundo y se dice que no a sí mismo. Una persona que se siente responsable del bienestar, de la salud, de las decisiones, de las emociones, del futuro de otras personas. Una persona que básicamente ama a su prójimo más que a sí mismo. Esa es la vaca más deliciosa a la cual esa garrapata se le va a querer adherir. Ok, quisiera entrar. Hay 4 formas en las que las personas desean resolver conflictos. Véalo usted en este momento ahí. Hay varias opciones. Está el ganar-ganar, en donde todos ganamos porque tomamos la mejor solución. Hay un ganar-perder, en donde el interés de uno es el que se impone sobre el otro, de manera que uno tiene que menguar para que el otro gane. Hay otro en donde yo pierdo a fin de llegar pronto a fin de conflicto, porque sabemos que con esta persona no se va a poder negociar, entonces dice, bueno, está bien, usted ganó ya para quitarme el conflicto de encima. Y luego está el perder-perder, donde todos los involucrados pierden porque no lograron llegar a la mesa del acuerdo para poder arreglar el conflicto. Háblame de eso. Es interesante Yo pensar, pierdo, vos ganás. yo creo que es interesante pensar, Fabián, en qué es ganar y qué es perder, ¿verdad? Para empezar, porque a veces pensamos que ganar es que se haga absolutamente todo lo que yo quiero y lo que yo diga, ¿verdad? Y como imponer mi voluntad, ¿verdad? Y muchas veces cuando ampliamos ese concepto de ganar o ese concepto de perder, a decir, ok, ¿cómo podemos buscar una solución que sea mutuamente satisfactoria? Porque puede ser que estemos vos y yo peleándonos por unas naranjas y si nosotros no nos tomamos el trabajo o el esfuerzo de escuchar, ¿y por qué vos querés esas naranjas? ¿Y por qué yo quiero esas naranjas? Tal vez si descubrimos, si nos sentamos a conversar, podamos descubrir que en el fondo las queremos para cosas diferentes. Que tal vez yo quería el jugo de naranja y vos querías la ralladura para hacer un queque. Entonces nos damos cuenta que ahí hay una posibilidad de ganar ambos, porque lo que vos querés y lo que yo quiero no son cosas mutuamente excluyentes una de la otra. En un conflicto de pareja o en un conflicto padres e hijos, usualmente nos ponemos en la mesa de pulsos porque nuestra fórmula es ganar-perder o perder-ganar, o bueno, usted no gana, pero tampoco, o sea, yo no voy a ganar, pero usted tampoco va a ganar. En el ejemplo que nos pones de un padre, de los padres con los hijos, a veces hay Que hay padres... muchos jóvenes que nos escuchan. Vieras ¿verdad? que tenemos jóvenes, muchos jóvenes que nos están escuchando siempre. Y qué bueno esto, porque este es un tema importantísimo para los jóvenes que están empezando a enfrentar la vida y a tomar decisiones y también a manejar sus conflictos de una forma un poco más independiente de sus padres. A veces cuando hay conflictos entre padres e hijos, los padres podemos caer en el error de pensar que ganar una discusión con nuestros hijos es dejarlos callados, que es tener la última palabra. Y yo puedo tener a mis hijos. ¿Quién de nosotros cuando era joven no le dijo a los papás sí? Sí, claro, sí. Y logramos convencer a nuestros padres de que ellos creían tener la última palabra y al darme ellos media vuelta hacíamos lo que nosotros considerábamos. Entonces, ¿será que mi ganancia verdadera sea dejar en silencio a mi hijo o a mi hija? ¿O será que mi ganancia verdadera radica en que él pueda entender mi punto de vista, en que él pueda entender los pros y los contras, que él pueda dimensionar las consecuencias que hay en una opción o en la otra y que si me obedece, probablemente habrán ciertas consecuencias positivas y si me desobedece, también habrán algunas consecuencias negativas. Quizás sea más importante que simplemente optar por silenciar a la otra persona o imponerle
o creer que si nuestros hijos nos tienen miedo nos respetan. En nombre de la autoridad, en nombre de que yo soy mayor, en nombre de que yo tengo la razón, O que tengo el poder, o que tengo el dinero, ¿verdad? cometemos malas praxis. Vamos a empezar a darle resultado y salida a esta cuestión del conflicto. ¿Cómo nosotros empezamos a darle forma a esa resolución para que al final el resultado sea que usted gane y que yo también gane en esto que tenemos de conflicto? Y aquí es donde necesito y quiero que compartas conmigo esto, porque para mí era importante poder hablar sobre esto. En primera instancia, si hay un conflicto, hay una situación. Podemos resolverlo, podemos empeorarlo. Ahora, lo podemos resolver. Hay varios pasos. Uno, y aquí es donde necesito que me des feedback, reflexionar y aceptar que existe un conflicto entre los involucrados. ¿Por qué es importante la aceptación? Es importante porque no podemos resolver algo que no reconocemos que existe. Ok. Ahora, el segundo paso, definir qué ocurre realmente, cuál es el conflicto, porque muchas personas nos encerramos solamente en el sentir, nos encerramos solamente en el hecho de que soy ofendido, pero no definimos realmente cuál es el conflicto, porque es importante definirlo. Es importante definirlo porque no podemos, es como lo que hablábamos cuando hablábamos de una enfermedad. Si yo no sé exactamente cuál es la enfermedad, ¿cómo sé cuál es el tratamiento o la medicación apropiada para esa enfermedad? Claro que sí. Tengo que definir, porque puede ser que nos enfoquemos en los síntomas y no en la raíz del problema. Excelente. Vamos con la otra. Negociar. ¿Por qué es importante? Con el fin de obtener la mejor solución para todas las partes involucradas. La negociación debe ser parte de la resolución. Si no hay negociación, el conflicto va a permanecer. ¿Por qué es importante la negociación? Es importante negociar o buscar vías alternas de manejo del conflicto de manera que la solución sea más duradera. Porque si la solución vos me la impones, puede ser que yo la soporte o la aguante por un tiempo, pero después me rebele y la tumbe. Pero si la construimos entre los dos nos vamos a sentir dueños de la solución. Claro. Y por lo tanto, la viabilidad y la sostenibilidad de esa resolución va a ser muchísimo mayor. Ahora, en la negociación muchas veces las personas, si quieren me ponen a mi momento, porque es importante esto de la negociación. En la negociación, lo que conocemos mal como negociación, probablemente aceptemos una situación, pero nos convertimos muchas veces en aceptadores de una condición, pero no está nuestro corazón allí. Y por lo tanto, vamos a estar siendo también rehenes emocionales de esa negociación porque nunca se satisfizo esa parte nuestra. Por eso es importante la negociación. Ganar, ganar es lo que necesitamos siempre conseguir en esto. Vamos con el otro punto. Muchísimas gracias. Conversar, conversar, conversar. Y se conversa con el corazón. Se mantiene una postura de integridad, analizando el conflicto, considerando lo positivo y lo negativo de la situación. Y aquí vuelvo a invocar esa frase rara que me trajiste, Ubuntu, ¿verdad? Claro. Porque es importante la conversación. Es importante porque sin diálogo no puedo conocer lo que se siente estar en tus zapatos. Yo no sé, a veces creemos que porque nos vemos físicamente el uno al otro, sabemos lo que es estar en la posición o en la situación del otro. Pero el diálogo nos sirve como un puente, la conversación nos permite pasarme yo temporalmente a donde vos estás y vos pasarte temporalmente a ponerte en mis zapatos. El ponernos en los zapatos del otro no nos compromete a compartir el punto de vista del otro, es simplemente entenderlo. Yo puedo ponerme en tu situación y no quiere decir que yo al final cambie mi opinión, pero por lo menos consideré lo que sentías, lo que pensabas, lo que te llevó a tener esa perspectiva. Entonces puedo entender
tu opinión, puedo comprender tu perspectiva aunque no la comparta. Muy bien. Vamos con el otro punto. Proponer soluciones, porque tenemos un problema en la, entre comillas, resolución de conflictos. Hablamos solamente del problema, hablamos solamente de lo que nos molesta, pero no traemos una propuesta de solución para arreglar el conflicto. El proponer soluciones es como traer los bloques del ego, ¿verdad? Es como traer las piezas para poder traer posibles avenidas, posibles salidas a la situación para poder ver diferentes opciones de abordaje sobre la situación. Entonces, yo puedo traer diferentes y podemos ensayar. Ese es el espacio donde se abre la puerta para la creatividad. Podemos ensayar soluciones y tal vez en el mismo diálogo surjan perspectivas y propuestas que ninguno de los dos por sí solo hubiese podido idear. Y tal vez una solución sea mucho más enriquecida si ambos traemos de esas piezas y ensayamos posibles maneras de conectar una con la otra para construir algo muchísimo mejor. Aquí es donde traigo varias preguntas incendiarias por lo que vos estás diciendo. Bueno, dicen, antes de yo hacer mis preguntas, por lo que estás diciendo, se me están ocurriendo en este momento, Natalia Bugle Rojas, ojalá nos diga de dónde nos escribe, pero ¿qué pasa cuando la vaca se siente importante al sentir que todos la necesitan? Se vanagloria y goza con saberse indispensable. Sí, hay personas... Les encanta. Hay personas que les gusta verse en esa situación. Dijimos que los codependientes eran las personas que amaban a los otros más que a sí mismos, pero hay personas que que aman a los demás menos que a sí mismos, o sea, se aman a sí mismos más que a nadie. Y las personas como esta vaca que describe Natalia Bogle Rojas, son personas que son egoístas, que son egocéntricas y que son narcisistas. Un codependiente puede ser eso. Un codependiente puede oscilar entre situaciones y momentos en los que se da sin medida a los demás y después llega un momento... Y hay un ego en darse sin medida también, porque se cree que él es la solución. Indispensable, me indispensable. creo Superman, la Mujer Maravilla, el Chapulín Colorado, el 911 y la tabla de salvación de los demás. Ok. Pero a veces llega un Te punto... falta salvavidas. Sí. Del Titanic. Sí, y cuando llega un momento de saturación donde decimos, ya al carajo todo el mundo, me cansé y me voy al otro extremo y ahora todo va por mí. Y nos vamos al otro extremo, que es el otro lado de la misma moneda. Entonces, la vaca sí puede sentir que su ego se alimenta y yo a veces uso un término un poco gráfico, pero creo que le ayuda a la gente a entenderlo. Hay gente que le gusta que le masturben el ego. Vuélvalo a decir, compadre. Y ojalá, Edgar, escríbame eso así, en letras de ese tamaño, que no nos veamos. Me encantó esa frase. Me encantó esa frase. Hay personas que les gusta que les masturben el ego. Porque hay un placer, ¿verdad? Casi erótico de sentirse por encima de los demás, de sentirse indispensables, de sentirse esenciales, de sentirse irreemplazables. Claro. Y de sentirse los dueños del mundo y el universo. Híjole. Entonces, y a veces las personas codependientes están más que anuentes a ser quienes hagan esa tarea con tal de que el otro, ojalá yo le dé todo, como una canción de Fito Páez que cantaba Mercedes Sosa, la popularizó, yo vengo a ofrecer el corazón. Hay una frase donde dice, yo te daré todo y tú me darás algo, algo que me alivie un poco más. ¿Qué carajos es eso? ¿Cómo es que yo te voy a dar absolutamente todo y vos me vas a dar algo, como un huesillo, como un premio de consolación? Y entonces creemos que eso es amor. Y la música plancha está plagada de mensajes así. Masturbadores de ego. Sí, y donde vos me sos indispensable, sin vos sin mi vida no tiene sentido. Híjole. O sea, y por eso es que tenemos que otro día hablar de esto con más amplitud, porque efectivamente hay personas que entramos en esa dinámica. Pero la buena noticia es que nadie nace así, se aprende y por lo tanto se puede desaprender. Esa es la buena noticia. Y aquí Jane Forbes dispara. Pero si la persona se cierra el diálogo, ¿qué se hace? Bueno, yo no puedo obligar a nadie a dialogar conmigo. Claro. A veces
hay una expresión en inglés que dice we have to agree to disagree, ¿verdad? Tenemos que llegar al acuerdo De que de estamos que en estamos en desacuerdo. desacuerdo. Y si la persona no quiere dialogar, tal vez parte de la resolución del conflicto radica en que hay un rompimiento de ese diálogo Muy y bien. simplemente no vamos a poder conversar. Hagamos una cosa, está candente esta situación. Vamos a ver qué nos dice Alison desde aquel lado. Claro. A propósito de esto, dice Elvira Guillén, nada hacemos con esconder nuestra realidad. Saludos a los dos y me encanta la forma en que abordan los temas y juntos mucho mejor. Ah, Dice también Adam Flores, esa frase es muy buena, si tú ganas, todos ganan. Es como la ley de causa y efecto, no hagas lo que no quieres que te hagan. la gente que escribe aquí es bien inteligente, Demasiado compadre. Y muy chido. obedientes porque los veo tomando nota. Totalmente. Dice también Anabel Mora, dice que cansado vivir así durante tanto tiempo y más con la familia, se vive muy hipócritamente. Quiero hacerte una interrupción. Me está escribiendo Jamie. Jamie es un socio estratégico mío cuando hacemos talleres y una serie de cosas. Dice, lo difícil es que los hombres somos más reservados en nuestra vida privada. Sí, a nosotros como varones solo se nos permiten dos emociones en público. El enojo, Ajá. ¿verdad? Dos hombres peleados en una esquina, o el deseo. Un hombre que como un trabajador de construcción le dice a una muchacha cualquier barbaridad cuando pasa frente a él. Pero todas las otras emociones que son parte de nuestra naturaleza como seres humanos, las reprimimos. Y solo se nos permite mostrar otras emociones. Esta es parte de nuestra socialización. Solo se nos permite mostrar esas emociones, otras emociones en un bar, en el estadio o en la cancha. Pero ¿qué pasa si no estoy ni en un bar, ni en el estadio, ni en la cancha? Como dije antes, si no lloramos para afuera, lloramos para adentro. Y entonces, muchas veces se nos ha vendido la idea de que las emociones son cosas de mujeres. Y en realidad las emociones son cosas de seres humanos. ¿Verdad? Las emociones no tienen género. ¿Verdad? Entonces, por eso es que muchas veces las mujeres tienen la posibilidad de desarrollar inteligencia emocional con mucha más facilidad que nosotros, porque ellas llevan toda la vida hablando de cómo se sienten y poniéndole nombre a cómo se sienten e intercambiando ideas unas con otras. Pero nosotros solo a veces bajo el estado del alcohol, embriagados. Ahí sí cantamos sin guitarra. ¿Verdad? Y ahí sí nos da el guaro llorón, el Claro. guaro vaquero, el guaro politiquero, el futbolero, ¿verdad? Buenísimo. Pero tiene que ver con eso que nos dice Jamie muy acertadamente. Muy bien. Quisiera compartir con ustedes este principio, así es como yo lo creo con respecto al conflicto. Hay dos tipos de conflicto. Hay un conflicto destructivo y hay un conflicto creador. Y aquí quiero dar una propuesta para que nosotros podamos, de alguna manera, asumir el conflicto sin ningún temor, sino con un gran entusiasmo y como una forma o una oportunidad para cambio. Ahora, no se puede solucionar un problema sin cambiar nada. No se puede solucionar un problema si no hablamos del problema. Ahora, no solo se resuelve un conflicto, tenemos la capacidad de transformarlo. Tenemos la resolución del conflicto y tenemos la transformación. Ahora, la transformación busca no solamente resolver, sino que cambia todo lo que genera el conflicto. Y para esto tenemos que ver el conflicto como una fuente de desarrollo. ¿Cómo la ven? A mí me encanta la idea de la transformación, porque la transformación tiene que ver con metamorfosis. Claro que sí. ¿Verdad? Y tiene que ver con mirar un conflicto desde todas las aristas y desde todos los niveles del conflicto, desde el contexto, las partes involucradas, las normas, las creencias, las emociones, el espacio físico, todos los elementos que confluyen en una situación de conflicto. Y no buscar, a veces la resolución es como una curita, un paliativo. como un paliativo, como una bendita que le ponemos a un conflicto, un parche, y no necesariamente es
y tal vez a veces ocupemos de parche como una solución temporal, pero si queremos Pero hay que algo asumirlo. sostenible a largo plazo, tenemos que pensar en un proceso de transformación. Yo soy un apasionado, yo insisto, y en esta ocasión, pues quería también proponer de que, ¿qué tal si en vez de resolución de conflicto, hacemos una transformación de conflicto? Si te gustó esta propuesta, te tengo esta otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué es la transformación de conflicto, damas y caballeros? Es buscar, o sea, se describe, es entender, es cambiar las causas a fin de eliminar las situaciones que hay entre esa familia, entre esa pareja, entre ese padre, hijo, madre, hijo. Es cambiar esas causas a fin de eliminar esas situaciones. La transformación tiene que ver con la manera de comunicación, cambiarla, de manera que no solamente se recupera, sino que se trasciende en otra forma de comunicación que antes no teníamos. Cambia las percepciones de las personas. Si nosotros, en vez de hacer resolución de conflictos, nos abocamos a la transformación de conflictos, no solamente va a cambiar la percepción de las personas, sino que va a cambiar la percepción de esos temas o situaciones que nos dividen de nuestras personas, de esas personas con las que nosotros convivimos. Y de esta manera alejamos el conflicto. Ahora, también la transformación del conflicto busca recuperar ¿qué? Lo que venía hablando Alex ahora a lo largo de esta transmisión. La valía de la persona, la interacción que yo tengo con esa persona y el reconocimiento que yo le tenga a esa persona. Quiero dar esta propuesta. Cuando Alex me empezó a hablar sobre la resolución de conflictos, me puse a usar un poquito de cerebro, porque tiene que haber algo muchísimo mayor que el resolver conflicto, porque el resolver significa de que probablemente nos vuelva a visitar esa situación para generar de nuevo el conflicto, y esta vez, cada vez que nos visita, se hace más grande el conflicto. Pero ¿qué tal con la transformación? Ahora, Alex, vos me habías dado unas pantallas sobre el camino de la paz. Quiero compartirles esto que Alex nos trajo. Alex. Hay varias citas y me encanta lo que hablaba sobre la transformación porque creo que efectivamente la resolución busca solamente apagar el incendio, mientras que la transformación va a buscar las causas que llevaron a ese incendio para que no vuelva a suceder. Llegamos a la raíz. Es buscar con de la raíz, transformación. no es solamente apagar el siniestro en ese momento. Con la resolución, yo estoy usando la figura de un árbol. Usualmente queremos atacar un árbol y lo que hacemos es cortar ramitas. Vuelven a brotar. Claro. Pero si atacamos la raíz, entonces ¿qué es lo que sucede? Erradicamos totalmente el problema. Correcto, correcto. Tenemos otra cita que nos da nuestro querido Alex. Y podemos ver esta primera, que es el camino hacia la paz. Dice, no hay camino para la paz es el camino. Es importante entender, y eso viene a desmistificar uno de los mitos y creencias que teníamos al principio, que la paz no es un destino, sino que es un camino, y es un camino que lo vamos construyendo sobre la marcha. Es un proceso en construcción. La paz y la resolución o la transformación de un conflicto en su integralidad va a ser un proceso de construcción. Si alguien fue maestro en esto, fue el señor Mandela en Sudáfrica, y precisamente nos trae algo muy bonito. Sí, dice, mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades. Subrayame esa parte, con iguales posibilidades, porque en el conflicto yo usualmente busco tener más posibilidades que vos a la hora de enfrentarnos a resolver el conflicto. Claro, y efectivamente nuestros derechos y responsabilidades terminan donde empiezan los del otro. Vuélvamelo a decir otra vez, por favor. Mis derechos y responsabilidades terminan donde empiezan los del otro. Entonces, por eso se ocupan límites flexibles, claros, pero consistentes. Y precisamente cuando vivimos en una sociedad, es importante que nosotros podamos entonces saber muy bien identificar si yo estoy violentando o no las posibilidades, si estoy violentando la igualdad, ¿verdad? Y
Y ahí, eso es todo otro tema, ¿verdad? Con este concepto Mira, de ya los- tenemos como 7 temas para de- venir. O de- sea, de- yo de- solamente con Alex me voy a llevar toda la temporada. Y él se está invitando solo, pero de ahí, Pero yo a mí luego pero- me juego el conflicto pero yo a mí por me dentro. pasa, a mí me pasa mucho, yo creo que es mejor dejar a la gente con ganas que dejar a la gente aburrida porque las llenamos, las empachamos con lo que hemos conversado. Pero este concepto del igualitico, ¿verdad? O sea, a veces confundimos la igualdad con la equidad, ¿verdad? Y no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? No somos todos iguales, pero todos tenemos los mismos derechos. Claro que sí. ¿Verdad? Y eso es todo otro tema. Tenías otra. La Madre Teresa también nos decía que la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos a amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Porque a veces es muy fácil ver las noticias y decir qué tristeza lo que están viviendo allá en el Medio Oriente. Qué tristeza lo que está pasando allá en Estados Unidos con estas balaceras en los colegios y en las universidades. Y lo vemos como una cosa que sucede allá, del otro lado. Y tal vez no vemos la expresión de conflictos similares en nuestra propia casa. Que como dije al principio, son más sanguinarios muchas veces, o tan sanguinarios como una balacera Correcto. en un colegio o algo así por el estilo. Y cuando se ve el perfil de las personas que salen y disparan en colegios y universidades, muchas veces empezaron con problemas en el hogar que nunca se resolvieron. Yo soy fan de este otro señor del cual vos trajiste una nota. Me encantó siempre su magnetismo, su liderazgo. Y cada vez que sale algo de él en televisión, yo me siento, porque soy gran fan de este hombre. Miren esto. El Papa Juan Pablo II afirmaba que no hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, ahí aparece esa palabra, Otra vez. verdad, justicia y solidaridad. En la resolución de conflicto tiene que haber, primero, equidad. Equidad. En la resolución de conflicto, o más bien en la transformación, porque estamos haciendo una nueva propuesta, en la transformación debe de haber verdad, porque usualmente cuando entramos en el conflicto yo te dilato ciertas cosas y vos me las dilatás 3 veces más las tuyas. De manera que lo que hace falta no solamente es objetividad, sino verdad en lo que estamos diciendo. Sí. Es terrible. Sí, cada uno de estos conceptos que menciona el Papa Juan Pablo II viene siendo como bloques de construcción, ¿verdad? Y todos son indispensables, ninguno nos sobra. Mira, tengo varias preguntas, pero quisiera darle el espacio a Alison, que ya está roja con un conflicto interno porque no le damos el pase. No es Démosle. cierto. Dice por acá Mageni de la Vega. Dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Suave, suave, suave. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Quisiera decirle algo, pero le voy a echar a mi amigo primero. Esto si bien es cierto que es una frase muy comúnmente utilizada, lo cierto es que eso no es sostenible en el tiempo. Ese mal arreglo que un buen pleito, si bien es cierto, la idea es no hacer más grande las cosas, pero eso va de la mano con lo que hemos hablado hoy sobre distinguir entre resolución y transformación. El mal arreglo puede ser una resolución temporal, pero eso a la larga nos cobra una factura. Muchísimo más grande que cuando comenzó. Pongamos un ejemplo puntual. ¿Creemos nosotros que la situación fiscal que enfrentamos como país en este momento, la crisis fiscal y la forma en que se ha postergado por años tras años, por gobierno tras gobierno, fue una resolución, fue un buen arreglo o fue un mal pleito? Porque en realidad hemos pateado tanto la bola y hemos postergado tanto que ahora la factura y los intereses que eso nos va a cobrar es muchísimo mayor que tal vez el problema original. Ahora, si nosotros nos convencemos o simplemente nos satisfacemos con malos arreglos, damas y caballeros, vamos a tener un problema muchísimo mayor y más difícil de resolver. Y por eso es que necesitamos entrar a la mesa del acuerdo, lo cual no es muy querido, lo cual es muy temido, lo cual lo queremos obviar, porque queremos también evitar el asunto del dolor y de la molestia. Lo que pasa
es que algunos nos acostumbramos a vivir con dolor y con molestias suavecitas. Y el problema es que cuando no se ataca una carie y la tapamos, definitivamente va a ser un grave problema. Sigamos, Alison. Dice por acá Nora Asensio, totalmente de acuerdo, los niños perciben y gracias que hoy nos repetimos los mandatos familiares y así conversar sobre lo que está pasando y evitamos enfermedades emocionales que afectan nuestra salud física y espiritual. Muy bien, sigamos. Dice Milton, bendiciones, Fabián. También dice Jamie Aguilar, lo más difícil es que a nivel legal, aunque estemos siendo afectados ideológicamente por nuestra pareja, la ley nos ampara muy poco. Ok, ese es un gran tema y estoy seguro que Alex va a decir, vean señores, ya tengo 13 temas para venir aquí. Nadie dijo que todos esos temas tenían que abordarlos conmigo. Yo tengo un gran conflicto con Alex en este momento, pero sigamos. Dice Dieguito Sánchez, el desacuerdo de pensamientos no tiene por qué provocar la guerra. La paz es el resultado de buenos acuerdos que generan balanza en los intereses en común. Qué bonito está eso. Sigamos. Dice también Ronnie Salas, para hacer un conflicto se necesitan dos personas con posiciones diferentes o muy diferentes que nos pueden ayudar o solucionar. ¿Sabe qué celebro yo? Perdonen que les meta el caballo, como decimos aquí en Costa Rica. No sé si lo han notado. Hoy los hombres están súper más activos que las mujeres. Eso es muy positivo. Eso es muy positivo. ¿Sabe por qué? Porque usualmente se nos endosa a nosotros que somos parcos, que no tenemos ningún tipo de expresividad, que somos cortos en el hablar. Entonces, viera cómo me alegra, caballeros, que ustedes también estén participando en esto, porque cómo necesitan las mujeres feedback, realimentación, datos, información cuando vienen a la mesa para resolver y ojalá transformar el conflicto. Dice Ronnie Salas, en un conflicto quien gana se siente campeón y quien pierde se siente el perdedor. O más bien ganamos los dos con resolver el conflicto siendo los dos ganadores. Y quiero devolverme a la pregunta anterior, ¿verdad? Porque creo que había otra pregunta, no sé si de Ronnie también, pero la pregunta anterior donde decía que si se ocupaba tener dos puntos de vista completamente divergentes. No quiero que se quede sin contestar. Claro. Me parece a mí que efectivamente no necesitamos tener puntos de vista diametralmente opuestos. Puede ser que nuestra divergencia sea sobre un aspecto muy pequeño, que tal vez en el 98 o 99% del asunto estamos de acuerdo, pero nuestra diferencia de opinión es sobre un aspecto muy puntual. Pregunta incendiaria para vos. ¿Qué pasa cuando ese único puntito lo queremos meter dentro del todo para hacer la gran guerra mundial? Es que a veces ese punto puede ser un elemento no negociable para nosotros, ¿verdad? Y entonces es como cuando dos personas están noviando y deciden que quieren compartir la vida juntos, pero cada uno tiene que estar muy claro de qué aspectos potenciales de convivencia podrían ser no negociables para ellos, ¿verdad? Si yo tengo una idea muy puntual, por ejemplo, si uno dice, yo no quiero tener hijos, y la otra persona dice, yo sí quiero tener hijos, puede ser que en todo lo demás estemos de acuerdo, pero en ese punto, en ese único punto, muy trascendental para uno de los dos, y tal vez para el que no quiere o la que no quiere, simplemente sea un punto que no está dispuesto a negociar, no va a haber acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, muchas veces tenemos que sopesar qué tan trascendental puedo yo vivir con ese desacuerdo o no. ¿Estoy yo dispuesto? Te amo tanto a vos que quiero hacer mi proyecto de vida con vos a pesar de que tenga que renunciar al sueño de ser padre o madre un día con vos. ¿Verdad? Solo yo puedo valorar y sopesar qué tanto estoy yo dispuesto a ceder. Porque ahí aparece el concepto de ceder, ¿verdad? Como parte de la negociación. ¿Qué tanto estoy yo dispuesto o no a ceder con tal de que lleguemos a un acuerdo? Y puede ser, y eso nos lleva a la otra pregunta, ¿verdad? Que tiene que ver con ganadores y perdedores. A veces yo me puedo quedar realizado con el otro 99%. Y decir, mira, yo puedo vivir en paz, puedo dormir tranquilo hoy porque en el 99% de los temas estuvimos de acuerdo.
pero puede ser que para otra persona ese único punto simplemente me quitó, me desveló y digo, la verdad es que no sé si pueda seguir en este proyecto juntos. Alison. Es que aquí hay un comentario que me da mucha risa porque dice Mageni de la Vega: vampiros, parásitos, sanguijuelas y ratas de dos patas. Me recuerda a mi ex. Está buenísimo. Bueno, sí existen muchos vampiros emocionales. Bueno, un día le vamos a cantar Rata de dos patas, se lo prometo, para que usted se emocione más. Además de que Alex canta muy bien. Un día lo vamos a traer para que cante un poquito. Un día esto nos echamos una serenata. Exactamente, traemos una guitarra y le entramos. A ver, ¿qué más tenemos, Ali? Dice también que estamos iniciando de forma espectacular. Opa. También dice por acá: yo necesito desaprender urgentemente. Dice Jenny Desaprender. Campos. Qué bueno. Desaprender. Hago esa pausa porque aquí siento la ansiedad de este hombre por querer contestar eso de desaprender. Qué rico y te felicito, amiga, porque vos llegues a esa conclusión, Jenny, de decir yo quiero desaprender y quiero hacerlo lo antes posible. Es que hay tantísimas cosas que tenemos instaladas en nuestra mente, en nuestro disco duro, tenemos muchas mentiras instaladas y que las llevamos dentro de nosotros como que fuesen verdades. Y muchas veces necesitamos hacer una revisión de esas creencias porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Por eso dice un principio bíblico que tenemos que renovar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Renovar significa desaprender malos hábitos, malas costumbres, malas formas o formas de pensamiento que pueden ser tan cuadradas que no nos permitan a nosotros ir más allá de nuestra capacidad, precisamente por no querer deshacernos de aquellas cosas que tal vez fueron buenas en un principio, pero ya no funcionan para este nuevo tiempo, para esta nueva relación que usted tiene, para este nuevo proyecto que usted tiene. Desaprender es una virtud para poderse renovar, una virtud para la transformación del conflicto y no la resolución. Sigamos, Ali. Dice por acá también Jenny Campos: no quiero que sigan masturbándome el ego. Muy bien. ¿Ok? Dice Está también- bueno. Es excelente. Dice también por acá Isabra Núñez que los dos juntos es un éxito. Y también dice Marisol Vega: las emociones ya no tienen género. Ajá. También dice por acá Nora Asensio: de todo se sale. Si yo puedo, tú puedes. A veces hay que esperar a dialogar, pero lo que dijo Alex: si no puedes hablar, escribes una carta y vas a lograr a través del feedback, del perdón, la reconstrucción de la familia y de la amistad. Dice que yo recuperé a uno de mis hijos al buscar el diálogo y logré su atención con una carta escrita con el corazón de mamá. Y esto me enseñó lo mismo, puedes hacer con el resto de las personas y de igual forma interactuar para estar mejor. Esto me alegra muchísimo lo que dice Natalia Bogle. Está ayudándome a transformar mi conflicto con respecto a este hombre que tengo aquí a la par. Dice, simplemente ver este programa es hacer excelente uso del recurso tiempo. Qué bueno. Te está salvando. Qué ¿oíste? bueno, qué salvada. Te está salvando. Qué salvada porque si no íbamos a salir como peleados hoy, ¿verdad? Totalmente, en un conflicto terrible. Agarrándonos de las mechas y los dos tenemos mechas de las cuales agarrarnos. Yo tengo mechas más bonitas que él. Eso es parte del conflicto que nosotros tenemos siempre, cada vez que nos reunimos y nos... Par de mechudos. Un par de mechudos. Hay una virtud en ser mechudo. Además de que nos hace ver más interesantes, tal vez. Sí, nos saca del montón. Además, es muy humilde, mi amigo es muy humilde. Dice, hoy este es otro tema, ya voy a tener que prácticamente tener toda la temporada con Alex, pero dice, ¿qué valor tiene el perdón en la conciliación? Tiene muchísimo valor porque necesitamos entender qué es perdonar y qué no es perdonar. Perdonar no es olvidar, perdonar no es pretender que no me dolió, perdonar no es que no hayan consecuencias, perdonar no quiere decir que si vuelve a suceder aquello que me ofendió no va a pasar nada o me va a dar igual. Nada de eso es perdonar. Perdonar son dos cosas. Perdonar es soltar
es no voy a cobrarte facturas viejas, no voy a sacar trapos sucios por lo que sucedió. Y segundo, perdonar es no voy a tomar la justicia en mis propias manos. No voy a tratar de vengarme ni castigarte para que vos sintas el dolor que me has generado. Voy a dejar que sea Dios quien juzgue. Entonces, pero perdonar es un proceso. Y la conciliación o la reconciliación es muy interesante porque el perdón es un acto unilateral. Yo no necesito que vos cambies ni que me pidas perdón. Uy, estás hablando de algo muy antipopular. Sí, yo no necesito que vos ni me pidas perdón, ni reconozcas tu error para yo perdonarte, porque el perdonar se trata más de mí que de vos. Se dice que no perdonar es como tomarse un veneno y pretender que la otra persona se muera. Yo he dicho en otros programas que el perdón, y de esto vamos a tener que hablar, el perdón yo no lo hago precisamente para la otra persona, lo hago para función mía, para mi propia liberación. Ahora, juntamente con el perdón hay otro acto que está ligado al perdón y es bravísimo, la absolución. Perdonar va acompañado de la absolución. Primero te perdono y luego te absuelvo. Así es como nosotros empezamos a hacer una transformación del conflicto. Y para no sacar de nuevo total. El tema, la reconciliación, para terminar el punto, es que la reconciliación sí es un acto bilateral. Entonces, porque si ocupamos encontrarnos a la mitad del camino, vos y yo, para poder construir algo nuevo. Devolvernos los peluches. Claro, y el perdón puede ser un peldaño necesario para poder llegar a la reconciliación, aunque son dos cosas diferentes. Mira, a propósito del conflicto con respecto a lo de la política, si vos te lanzás a la presidencia, yo voy a votar por vos, te lo prometo. Alison. Dice por acá Jelly Álvarez, es cansado perdonar, dar oportunidades y que todo vuelva a lo que era antes. Creo que lo mejor es hacerse a un lado para evitar más problemas. Es que perdonar, Alison, no es volver a ser pareja, en el caso de una relación de pareja o en una relación de amistad. Yo te puedo perdonar y decir, mira, no tengo una factura por cobrarte, no te voy a resentir nada, no te voy a guardar rencor, pero como no te puedo amar más de lo que me quiero a mí mismo y como has sido reincidente y no veo un genuino fruto de arrepentimiento, no veo un cambio, veo remordimiento pero no arrepentimiento, que son diferentes, entonces la verdad es que vamos a acordar que hasta aquí queda la relación cercana que vos y yo tenemos. No vamos a ser enemigos, vamos a guardar una relación cordial, pero ya yo no me voy a exponer más, no voy a ser tu saco de boxeo para que me sigas lastimando y me sigas irrespetando. Y establezco ese límite. Porque a veces creemos, si me perdonaste, ¿por qué no me das otra oportunidad? Aquí hay un ejemplo que nos va a ayudar muchísimo. La Biblia dice que tenemos que poner la otra mejilla. ¿Cuántas mejillas tenemos? Solo 2. Si te haces de una iglesia, te prometo que me pongo en la primera... en la primera fila. Pero si yo tengo solamente otra mejilla, puedo dar otra oportunidad. Pero si yo sigo poniendo una y otra vez, me estoy poniendo para que me cacheteen. Ahora, cuando en la otra persona hay una reincidencia, pero también hay faltas que no son intencionales. Y muchas personas a veces tienen la solución, la resolución es siempre estar huyendo. ¿Qué es lo que con la transformación o la resolución de conflictos, qué es lo que nos está enseñando? A que tenemos en algún momento que sentarnos a abordar una situación como nunca antes la habíamos abordado, porque siempre hemos creído que la fórmula siempre es el hecho de estar abortando, ¿verdad? Entonces hay que ver muy bien el caso. 2 más, Alison, porque ya tenemos que irnos. Dice por acá Nora Asensio, gracias por tan buena charla. Pondremos más atención para resolver todo tipo de conflicto. A mí me interesa estar en paz. Gracias, Alex, Fabián y Alison. Hay que trabajar arduo en ello, sacarse el traje de yo todo lo puedo y no dejar que los codependientes se tomen de nuestra energía y dejen de ser sanguijuelas. ¿Les gustó eso la sanguijuela, compadre? Sí, no hay nada más que agregar. Qué rico. ¿Qué más tenemos? Dice Marianela Villanueva, perdonar es soltar. También Así es. dice por acá Ronnie, super programa. Sigamos. Dice también Ingrid Chavarría, excelente. Sigamos. Jesús Sí. dice, hola amigo, lo escucho.
También dice, bueno, yo supongo que es a los dos, para no, No, yo creo que es hacer para conflicto. Dice Mirna Marroquín, saludos desde Guatemala. Un abrazo para los guatemaltecos. Delia Chávez, hola mi amigo, me encanta escucharlo, buenas noches. También dice por acá, necesito desaprender urgentemente. Pero es que estaba tan bueno que lo quise volver a leer. Excelente. ¿A dónde te pueden localizar? Las personas que quieran localizarme pueden hacerlo llamando a mi oficina y ahí pueden lo mismo, como yo atiendo en consejería tanto a parejas como a personas solas, padres e hijos, lo mismo que también para coordinar una charla, un taller, para un grupo, alguna institución, pueden hacerlo llamando a el 2222-1450. Una vez más. 2222-1450 o al 61-86-3941. 6186-3941. O pueden buscar mi página como Alex Grant, consejero familiar y motivador, y allí también pueden encontrar información yo siempre estoy publicando si estoy en una entrevista, en este programa, en algún otro espacio, y también publicando mensajes positivos con bastante frecuencia para que las personas puedan compartirlos. Entonces, ese puede ser un espacio de consulta y usualmente una vez a la semana, los miércoles, al mediodía, hago una transmisión en vivo que se llama El Mediodía con Alex Grant. Un día te voy a invitar para que converses allá ¿Me estás cobrando? en mi oficina y hagamos una transmisión en vivo y conversemos de algún tema rico como hoy. Y entonces, pues ahí estamos para servirles a todos los que tengan a bien el buscarme para poder apoyarles. Damas y caballeros, por favor, suscríbanse. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, De Cerca y Personal con Fabián Solo. De Cerca y Personal con Fabián Solo. Necesitamos que ustedes se suscriban en este canal. Este programa va a estar posteado allí mismo para que usted lo vuelva a revisar, para que vuelva a escribir lo que le hizo falta, si es del caso, para que se vuelva a escandalizar de las cosas que dijo este señor hoy, que hoy me siento consolado a la par de este hombre. Primero, por el pelo que se maneja, ya yo estoy consolado. Segundo, por la forma tan de hablar que él tiene, ya me siento también consolado. Tiene que verlo, tiene que volverlo a ver y compartirlo, de verdad. De Cerca y Personal con Fabián Solo. Muchísimas gracias. Los martes tenemos spoilers, es decir, vamos a hacer un repaso de lo que mi gran amigo dijo hoy. Y también vamos a hacer un vistazo de lo que viene la próxima semana. No se lo puede perder, también es en vivo. Ahí vamos a estar repasando de este tema. Y también vamos a ver lo que viene la próxima semana, usted no se lo puede perder. Lunes, 7:30 u 8 de la noche, De Cerca y Personal con Fabián Solo. Y spoilers a las 7 de la noche los martes, todos los martes en vivo. Y por favor, apoyen a mi amigo en su Facebook también. Y muchísimas gracias, compañero. Gracias a vos, Fabián. Que Dios bendiga muchísimo el trabajo que estás haciendo. Gracias por ese buen deseo. Y que esto ojalá trascienda las fronteras de nuestra región, de nuestro país, y le dé la vuelta al mundo. Afortunadamente estos espacios son sumamente democráticos porque no dependen necesariamente de una televisora o de un medio en particular. Nosotros que vivimos eso, ¿verdad? Que hay que luchar contra. Y qué dicha que tenemos estos espacios que nos generan las redes sociales para poder hablar con libertad acerca de temas que consideramos importantes y además a brindarle el espacio a la gente Claro que sí. de preguntar. Que creo que para muchas personas espacios como estos son espacios críticos, que son el único medio que algunos tienen para hacer este tipo de consultas. Y los aportes que hacen también son riquísimos, ¿verdad? Sí. Es un gusto volverte a encontrar. Es un gusto saber de que vas a venir 14 veces más aquí a De Cerca y Personal. Para haber destapado este tamal. Haber destapado este tamal, además de la masturbación del ego, eso fue fabuloso. Agradezco Síganlo mucho rumiando ese concepto, síganlo Totalmente. Un abrazo a tu mujer,
una gran mujer. Dale un abrazo de mi parte. Con mucho gusto. Está bien, y la vamos a traer un día de estos. Yo sé que ella va a venir encantada. Vean por qué este hombre es como es. Es un gusto, de verdad. El gusto es mío. Y a ustedes, damas y caballeros, que esta semana sea una semana llena de transformación, no solamente de resolución. Que esta semana sea una semana de puertas abiertas para que el perdón haga de las suyas y usted se sorprenda más de lo que usted pensó y las expectativas simplemente queden cortas con las posibilidades que usted esté creando, que la vida le esté dando, que incluso Dios le esté dando. Por favor, escríbanos consultorio@fabiansolo.com. Aquellos que desean tener consultoría personalizada, consultorio. Contacto @fabiansolo.com. Y VIP, para todas las empresas que desean procesos, por favor, les estamos esperando a ustedes para ir a hacerles un buen desorden de esos que hacen transformaciones de conflictos. Se van a divertir muchísimo. Hagan clic en me gusta, inviten a la gente para que hagan clic en me gusta en Fabián Solo. Y estamos en contacto. Alison, muchísimas gracias por estar aquí. De Con verdad que sí. muchísimo gusto. Sí. Es demasiado chido. Lo sé, demasiado chiva. Y esperen muy pronto la sección que chiva de la dama Alison Arguedas. Un gran abrazo, un gran beso y acerquémonos todos. Sigan escribiendo. Este señor les va a contestar. Hasta luego.